Llegamos a la parte de nuestro mensaje entonces hoy como ya dije, queremos hablar de la generosidad. Acá no puedo ver el tiempo, ahí sí puedo ver el tiempo. Vamos a tratar de no pasar el tiempo hoy. Generosidad es un tema muy, muy importante en toda la palabra de Dios. Es algo que es tan importante aprender y en este mensaje van a estar entendiendo más y más también por qué es así. Hemos hablado anteriormente de la importancia de crecer en nuestro carácter, que nuestro carácter determina nuestro galardón para toda la eternidad. Ahora imagínate lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, la manera en que formamos nuestro carácter, eso afecta toda nuestra eternidad. Lo digo otra vez, nuestro carácter que tenemos ahora, eso va a afectar cómo vamos a vivir para el resto de la eternidad. Para siempre y siempre. Eterno no son 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, 100 años. Es eterno, es para siempre. Entonces hay un peso tremendo sobre lo que nosotros hacemos con nuestro carácter. Pero ¿por qué el carácter? Porque el carácter es lo que determina lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos, qué es lo que decimos, cómo le tratamos a la gente. Y parte de eso es nuestra generosidad, nuestra actitud de generosidad. Gran parte es eso. Pero para crecer en nuestro carácter o crecer en nuestra generosidad, tenemos que ser intencional. Es cierto que Dios hace su parte en formarnos y en moldearnos. Pero si nosotros no trabajamos conscientemente en ello, haciendo nuestra parte y buscando cómo podemos mejorar, entonces nuestro crecimiento va a ser muy limitado o nulo, 0. Tenemos que ser intencional con nuestro carácter. Tenemos que ser intencional con nuestra vida de generosidad. Si no, es muy difícil que vamos a ir creciendo. Una de las características que frecuenta en la Biblia indiscutiblemente es este tema de la generosidad. Y vamos a hablar parte de ello hoy. Lo que vamos a hacer es vamos a dividirlo en 2, tal vez 3 mensajes, porque tengo unos cuantos puntos que quiero pasar y creo que no lo vamos a poder tocar todo en 2 mensajes, posiblemente no, y lo vamos a hacer en 3 mensajes. Toda la narrativa de la Biblia se trata de la generosidad de Dios hacia la humanidad en todo sentido. En Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque tanto Dios amó al mundo que Él dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos demostró lo máximo que alguien nos puede demostrar de generosidad. Si alguien fue generoso alguna vez en la historia, fue Dios con la humanidad, porque Él dio de sí mismo. Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como sus hijos, Dios espera que nosotros amamos así como Él amaba. Que nosotros seamos así de generoso como Él es generoso. En Mateo capítulo 22, del 36 al 40, conocemos todo este texto también, donde un señor le vino a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús entonces le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante mandamiento. Y después dice, el segundo es semejante a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, decía Jesús. Ya que el amor es el supremo mandamiento, la medida principal de renuevo o de avivamiento en nuestras vidas
No es que hablemos en lenguas y hacemos milagros y resucitamos a los muertos, sino que sepamos amar de todo corazón. Eso es la medida. Si tú quieres saber si eres una persona renovada, lleno del Espíritu Santo, no mires cuántos milagros has logrado hacer, sino que cuánto amas. Eso significa también que las personas que salen y hacen milagros, ustedes me conocen, yo creo en milagros. Yo creo que Dios hace milagros hoy día, lo hemos visto. Muchos de ustedes han visto milagro tras milagro en su vida. Y yo he visto milagros que no se pueden negar. Sin embargo, no es cuando sepamos hacer milagros o cuando tengamos el don de hacer milagros que nosotros podemos decir, yo vivo una vida renovada, yo vivo una vida llena del Espíritu Santo. No, porque eso no es la medida. La medida mediante la cual podemos saber si somos personas renovadas, llenos del Espíritu Santo, es en nuestra medida de generosidad, nuestra medida de amor. Y tal amor siempre se manifiesta en generosidad. Efesios 5:2 dice, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hay un dicho que dice que tú puedes amar sin dar, pero no puedes, eso lo cambia. Hay un dicho que dice, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Lo repito. Nosotros podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Eso es parte de una vida de amor. Es el querer dar, es el saber dar, es el crecer en nuestra habilidad para dar. Similarmente también dar sin vivir una vida renovada, similarmente podemos dar sin vivir una vida renovada, pero no podemos vivir una vida renovada sin que seamos personas que dan. En segundo lugar, la generosidad es un medio para el renuevo. El primero es generosidad, es la medida de nuestro renuevo. Y en segundo lugar, generosidad es un medio para el renuevo. La generosidad no solamente mide nuestro renuevo, también impulsa o es un medio para que seamos renovados. Obviamente, no es el único medio para ser renovado, para vivir una vida renovada. Hay muchas prácticas que tenemos que aprender y de eso siempre hablamos. Escuchar en oración, tener una vida de oración, leer la palabra de Dios, alimentarnos de ello, tener comunión con Dios, saber arrepentirnos de nuestros pecados y la lista sigue. Siempre hablamos de esto aquí. Pero gran parte de nuestro renuevo depende también de este punto de la generosidad, si aprendemos a ser generosos. Proverbio 11:25 dice que el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. O también esa palabra se puede traducir como el que le aviva, le alienta a alguien, le da vida, también recibirá vida. Por eso Jesús dijo que Dios bendice más Dios bendice más al que da que al que recibe en Hechos 20:35. Pero vivir una vida de generosidad no es fácil, o lo es para ti. Yo creo que para la mayoría de nosotros es un gran desafío. Es una gran lucha poder realmente crecer en este carácter de generosidad. Y eso es porque somos egoístas de naturaleza. Una de las primeras palabras que un niño aprende es que mío, ¿verdad? Por lo menos Evan es así y yo creo que no es excepción. Los niños desde muy chiquito piensan que todo le pertenece a ellos, que todo es para ellos. Y así también los adultos somos así. No solamente los niños. Deberíamos, mientras que vamos madurando, deberíamos salir de eso y madurar realmente y no estar enfocado en nosotros mismos, pero nos cuesta.
Y si no somos intencionales, nos quedamos así, con esa naturaleza egoísta. Es una lección que no lo vamos a aprender de hoy a mañana. Es una lección que debemos de aprender en toda la vida. Siempre tenemos que recordarnos una y otra vez. Pero el factor principal que nos ayuda con ser generoso es tener una motivación para hacerlo. Repito otra vez lo que digo. El factor principal que nos ayuda con ser generoso es tener una motivación para hacerlo. ¿Quién puede ser generoso si no tenemos una motivación para ello? Es difícil. Es muy difícil poder dar si no tenemos una motivación para dar. Si tenemos una motivación para dar, algo que nos motiva, algo que nos impulsa, entonces es fácil para dar. Si no lo tenemos, entonces es difícil para dar. Y de esas motivaciones queremos hablar ahora. Tengo 7 puntos que nos ayudan, o sea, que nos motivan a vivir una vida generosa. Pablo nos habló de 2 cosas que la gracia de Dios hace por nosotros. En Filipenses 2, verso 13, él decía, pues Dios, quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Primeramente tenemos que entender eso. Dios es el que pone en nosotros el deseo como también la habilidad para lograr cualquier cosa. Y ahí no está excepcionado este tema de la generosidad. Dios tiene que poner en nosotros el querer, el deseo, como también el poder para hacerlo. Hay varias cosas que podemos hacer nosotros para adquirir el deseo para hacer la voluntad de Dios. Orar es uno de ellos. Otra manera a través de motivaciones, otra manera es a través de motivaciones o incentivaciones que vienen de Dios. Y de esas motivaciones queremos hablar hoy. ¿Cómo podemos ser motivados para ser generosos en la vida? Vamos a hablar de 7, como ya mencioné. Hoy vamos a hablar solamente de la primera, porque nuestro tiempo se nos está yendo rápido. Entonces vamos a hablar de la primera motivación hoy y después en los siguientes mensajes vamos a hablar de las otras 6 motivaciones. Primero, el que queremos hablar hoy es para que nosotros podamos ser motivados a dar, a ser generoso. Lo primero que necesitamos es experimentar el amor y la generosidad de Dios mismo. ¿Me escuchaste bien? Es experimentar el amor y la generosidad de Dios. Si yo no lo experimento, si yo solamente leo acerca de ello, no me va a ser de motivación, pero cuando yo lo experimento, yo lo vivo, entonces me motiva a hacer lo mismo. Si una persona me hace algún bien y me hace re bien, tal vez me cae en un día donde más necesitaba alguna buena noticia, y hoy me pasó eso. Después de tener una serie de noticias malas, y bueno, tal vez no debería llamarlo noticias malas, pero noticias de sequía en mi vida, vamos a decirlo así, de toda área, noticias negativas acerca de cosas que estaban ocurriendo, uno con la huerta, con el mercado, con el precio, con la sequía que estamos viviendo, la sequía real que estamos viviendo en el Chaco, y después los vehículos que nos descomponen uno después de otro. Nosotros estamos en un tiempo ahora que por un lado estoy disfrutando porque Dios me está moldeando, pero por otro lado no da gusto, y pareciera ser que cada noticia que recibía era una noticia que me agregaba un poco más de peso. Y de repente hoy me llama una persona y me da una noticia que era algo sencillo. Sencillamente nos ofreció un agua que era más limpia que el agua que estábamos recibiendo hasta ahora, que también era un problema que estábamos teniendo en la huerta. Entonces de repente recibo esa llamada y una persona ofreciéndome agua más limpia que nos podían proveer. Y era como por fin una buena noticia. ¿Sí? Y experimenté esa buena nueva. Pero no sé si es una buena analogía con respecto a ese tema aquí, pero tenemos que experimentar el amor de Dios. Tenemos que experimentar la generosidad para que nos haga un efecto en nuestras vidas.
para que lo podamos sentir y para que nos impulse y nos inspire a hacer lo mismo. Una historia que demuestra bien esta realidad es la historia de la mujer pecadora. Esa la encontramos en Lucas capítulo 7, del 36 hasta el 50. No vamos a leer toda la historia, pero les voy a relatar más o menos la historia. Es la historia donde Simón el fariseo le invita a Jesús a pasar a su casa. Y en esa cultura, había prácticas que vamos a hablar en un momento, pero Simón le invita a Jesús a pasar a su casa. Y Jesús llega. Simón le recibe así más o menos gruñosamente porque no cree tanto en Jesús, pero le saluda como: Rabí, bienvenido, aquí está mi casa. Ahora explícanos un poco. Me imagino que él habrá dicho: ahora explícanos un poco qué estás haciendo acá, ¿verdad? Enséñame un poco algo. Porque le dijo Rabí, ¿no? Pero mientras que están ahí, están a la mesa, están compartiendo, de repente entra una mujer. Yo me imagino que esa mujer no habrá estado bien vestida, no sé. Pero lo que sí sabemos es que Simón le vio a esa mujer como posiblemente habrá sido una prostituta. Él la vio como una pecadora, pero terrible. Pero esa mujer entra en la casa y se tira a los pies de Jesús. Dice que se tira a los pies de Jesús, pero antes de haber llegado, ella se compró un perfume, el perfume más caro, un perfume que salía, si recuerdo bien el precio de ese perfume, era de casi un año de sueldo. O sea, un perfume pero costosísimo. Ella habrá agarrado todo lo que tenía para comprar ese perfume y ella entra en la casa donde está Jesús, se tira a sus pies y comienza a llorar. Y le lava sus pies con sus lágrimas y después le seca con su pelo. Sin embargo, Simón no mostró esa cortesía a Jesús. Tampoco saludó a Jesús con un beso habitual. Esa mujer le estaba besando, le besaba todo el pie de Jesús y le secaba con sus pelos porque ni se le daba un trapo ni nada para que le secara los pies. Simón no le dio ni agua a la mujer para que le lavara los pies de Jesús. Él simplemente estaba ahí mirando qué es lo que pasa aquí. Y la mujer se derramaba de sí a los pies de Jesús. El hecho de que Simón no había no le había ni dado un beso, no le había saludado apropiadamente, no le había lavado ni los pies a Jesús, eso fueron omisiones evidentes en su cultura. Obviamente él no le trató muy bien a Jesús. Sin embargo, esa mujer, presumiblemente una prostituta, entró en la casa y se echó llorando a sus pies. ¿Por qué estaba allí? No sabemos los detalles, pero evidentemente habrá escuchado que Jesús proclamaba el amor de Dios por los pecadores. Estas buenas noticias que ella había escuchado, y en algún momento ella habrá tal vez encontrado a ese Jesús y lo habrá escuchado cuán amoroso era y cuán gentil era con los niños y con todas las personas, con las mujeres igual que a los hombres, y que les ofrecía perdón, les ofrecía gracia, les ofrecía misericordia. Y eso tanto tocó su vida que ella derramaba de sí y era generosa de la manera que lo hacía. Ni lo hacía con aceite común, lo que hubiera sido ya un lindo gesto. Lo hacía con el aceite más costoso. No le secaba los pies con un trapo, lo cual sería lo normal, sino que lo secaba con su propio pelo. No tenía agua para lavarle, entonces lo lavó con sus lágrimas. La mujer, consciente de que estaba en presencia de los hombres hostiles, no podía besar a Jesús en la mejilla, ya que habría sido un malentendido irremediablemente, pero podía besarlo en sus pies. Pero nadie hacía eso.
Eso no era normal, no era lo que la mujer hacía, no era algo normal, era algo, un acto de enorme humildad delante de Jesús. Con este acto ella decía, Señor, yo no soy digno de ti. Ella le lavó los pies con sus propias lágrimas. Uy, ahí van los bomberos, no sé si lo escuchan. Ella cubrió sus pies con sus besos, un gesto de gran humildad y devoción. Hubiera sido impensable que una mujer de tan bajo estatus ungiera la cabeza de un rabino, por lo que ungió sus pies. Sus regalos de lágrimas, besos en los pies y perfume expresaron un corazón de gratitud y devoción. Simón, emocionalmente frío ante todo esto, respondió que si Jesús realmente fuera un profeta, no le hubiera permitido hacer eso. Pero Simón había juzgado mal la situación. Jesús sí sabía quién era esa mujer. Sus acciones fueron las caricias de una mujer impura. Sus acciones no fueron las caricias de una mujer impura, sino el derramamiento de amor de una mujer arrepentida. Simón era completamente indiferente, evidentemente, al evidente arrepentimiento de la mujer. En los ojos de Simón, esa mujer era pecadora todavía. En los ojos de Jesús, ella era una mujer arrepentida y que demostraba generosamente su gratitud. Por otro lado, Jesús aceptó expresiones de amor con pleno conocimiento de que Simón y sus invitados le estaban malentendiendo. Fue en respuesta a eso que Jesús entonces dice lo siguiente en Lucas capítulo 7, 41 al 43, y eso sí voy a leer. Dice que dos hombres, Jesús le cuenta esa historia a Simón y las personas que están ahí. Dice, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. La trampa fue tendida aquí para Simón. Él responde con, bueno, supongo. Eso ya era una señal de que estaba atrapado, no podía responder de otra manera, no podía más decir nada. Y Jesús entonces continúa y dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, mirándole a la mujer, le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. En una sociedad dominada por hombres, la conmoción de alabar a una mujer despreciada, en compañía masculina ya era bastante mala en sí. Eso era algo que no se conocía. Eso era algo, habrá sido un shock total para Simón y sus otros invitados. ¿Cómo lo que Jesús de repente le puede alabar a una mujer pecadora? ¿Sí? Y así son los religiosos, que le ven a las personas siempre como pecadores, aun cuando ya se han arrepentido de su pecado. Eso es la religiosidad. Pero la crítica de su hospitalidad frente a ella, fue de igualmente sorprendente. No solamente Jesús le alaba a una mujer pecadora aquí delante de esos religiosos, que era totalmente impensable, no solamente eso, sino que critica la manera en la cual Simón, el anfitrión, el hombre de la casa, le había recibido a él. Prácticamente le avergonzó delante de la persona delante de quien menos él quisiera ser
avergonzado. Generalmente se esperaba de un huésped en el Medio Oriente en ese tiempo que le alabe al anfitrión. En este caso, Jesús tendría que haber dicho buenas cosas de Simón. Aun si fueran situaciones muy pobres en las cuales se encuentre, tal vez aun si la casa fuera un desastre y la comida fuera terrible, igual el huésped tiene que decir buenas cosas del anfitrión. Y cada tanto dice, yo no soy digno de que me recibas aquí. Sin embargo, Simón me imagino que habrá sido un hombre adinerado, porque generalmente los fariseos eran adinerados, tenían bastante, habrá tenido una linda casa, la mesa habrá sido bien puesta. Entonces lo que más se esperaba era que Jesús le alabe a Simón, pero justo lo contrario hace. Y además de eso, mientras que Jesús le hablaba a Simón, le miraba a la mujer. Otro acto que era totalmente contrario a la cultura. Por un lado, Simón descuidó las 3 normas esperadas, mientras que la mujer, por otro lado, las cumplió mucho más allá de las expectativas de cualquiera. Y esas 3 cosas que se esperaba de un anfitrión era, en primer lugar, el lavado de pies. Cuando uno entraba en una casa, generalmente se le ofrecía el lavado de pies. Había agua, y generalmente los siervos lo hacían. Entonces, en este caso, Simón por lo menos tendría que haber tenido un siervo que le lavara los pies a Jesús. Sin embargo, Jesús dice, tú, Simón, no me diste agua, ni me diste agua para mis pies, ni le dio agua para que él mismo se pueda lavar. Menos le dio un siervo para que le lave, y mucho menos él mismo le lavó los pies. Jesús le recordó a Simón que no solo no le ofreció un siervo, sino que ni le dio agua para que él se lo lavara. Pero al contrario, la mujer le lavó los pies con sus propias lágrimas. Segundo, generalmente al recibir a un huésped, se le daba un beso en la mejilla si era alguien de su propio nivel. Entonces un fariseo le daría un beso en la mejilla a otro fariseo o otro rabino que estaba a su nivel. En esa cultura, las personas de más importancia se les besaba en su mano. Por ejemplo, el hijo le besaba en la mano al padre o a la madre. También le besaba en la mano a su maestro o a su discipulador. A cualquier persona que estaba en su autoridad, que era una persona que era de más importancia, siempre se le besaba en la mano. Al comienzo de la historia, Simón había saludado a Jesús como rabino. Así Simón debería haber besado la mano de Jesús, porque él le dijo rabino. Entonces debería haberle besado la mano. Sin embargo, Simón ni le besó en la mejilla, dice. En otras palabras, Simón, la actitud de Simón era, yo soy más que vos. La mujer, por otro lado, cubrió los pies de Cristo con besos, un signo seguro de humillación en su sociedad. Eso era algo impensable. Besarle a alguien en los pies. Con eso prácticamente ella decía, yo no soy digno de ti. Tú eres no solamente mi Señor, tú eres mi dueño. Todo lo que yo soy pertenece a ti. Yo no tengo nada delante de ti. Yo dependo totalmente de tu misericordia. En tercer lugar, el acto de derramar aceite, de ponerle algo de aceite por la cabeza de alguien, de un huésped, era un gesto que se esperaba si uno quería ser amable con su invitado. Pero generalmente se usaba aceite económico para ello. El aceite de oliva era barato y abundante y se usaba comúnmente para ungir la cabeza de un huésped. Porque la cabeza
es considerada la corona de la persona y se consideraba digno de ser ungido. Sin embargo, Simón descuidó este gesto económico, pero la mujer ungió sus pies, que nadie jamás ungía, incluso con aceite de oliva, y lo ungió con perfume caro. Luego Jesús concluyó su enseñanza. Lucas 7, 47 al 48, él decía: por esto yo te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Jesús señaló que esta mujer no era una pecadora contaminante, sino una mujer perdonada que reconocía sus malos caminos y entendía la gracia de Dios en su vida. Esta conciencia había motivado su generosidad, su generosa efusión de amor. Con una referencia obvia a Simón, Jesús dijo: el que es perdonado poco, ama poco. El mensaje de Jesús a Simón fue lo siguiente: Simón, tú también tienes muchos pecados, algunos de los cuales fueron revelados hoy. Sin embargo, debido a que tienes poca conciencia de ellos, no te has arrepentido. Por lo tanto, se te ha perdonado poco y, como era de esperar, has amado poco. Las acciones de Simón revelaron pecados ocultos de orgullo, de arrogancia, de hostilidad, de un espíritu de juicio, de rechazo de los pecadores, insensibilidad hacia los demás y discriminación de sexo. En esta historia vimos una imagen de dos grandes pecadores. No uno. Simón era tan grande un pecador como esa mujer a quien él llamaba pecadora. Él no tenía conciencia real del mal que se acechaba en su vida. Se vio a sí mismo como si fuera que tenía pocas deudas espirituales y por tanto con poca necesidad de la gracia de Dios. Por eso amaba poco. Y porque amaba poco explica por qué ni siquiera extendió las cortesías culturales comunes de su tiempo. La mujer, por otro lado, era plenamente consciente de su pecado y por eso recibió humildemente la oferta de perdón de Dios. Ella reconocía. Estaba tan agradecida que abundaba en actos de humildad y de gratitud hacia Jesús, quien luego dijo que su generosidad era la señal de su amor. Muchos de nosotros todos nosotros vivimos de una u otra manera y actuamos de una u otra manera. Algunos somos más Simón, otros somos más esa mujer, pero pecadores grandes todos lo somos. Y la pregunta es realmente para mí hoy: ¿dónde estoy parado yo? ¿Soy más como Simón, que no reconoce mis errores? ¿O soy como esa mujer que se da cuenta de que delante de Jesús yo no tengo nada para traer? Si yo soy más como Simón, significa que no he tenido ese encuentro con Jesús todavía. No he experimentado la generosidad de Dios hacia mi vida. Yo lo veo otra y otra vez y veo muchas y muchas personas. A veces es muy difícil para hablar con alguien acerca de la fe, acerca de lo que debe hacer para crecer en su vida, porque no reconocen. Yo a menudo lo experimento cuando personas vienen con sus problemas y me dicen, se plaguean de esto, de aquello, de lo otro. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Cuando nos plagueamos de Dios es porque todavía no hemos experimentado la generosidad de Dios. Cuando nos plagueamos de nuestra propia vida es porque todavía no hemos experimentado la generosidad de Dios hacia nosotros. Si todavía no has experimentado la generosidad de Dios hacia tu vida, yo te invito a buscar
ese encuentro con Dios. Búscalo hoy. No esperes hasta mañana. Busca su presencia en tu vida. Busca un encuentro con Él. Búscala en su palabra. Búscala en oración. Porque si tienes un encuentro con Dios, nada en este mundo puede pararte de crecer en una actitud generosa hacia Él también. Yo te quiero invitar a tomar un momento de tiempo a preguntarle a Dios, decirle, Señor, ¿dónde estoy parado yo? He tenido este encuentro contigo. Y si lo has tenido, yo te invito a buscar un encuentro más profundo y buscar un encuentro diario con Él, porque necesitamos experimentar el amor, la generosidad de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos crecer en nuestra generosidad por la gente. Si yo soy una persona tacaña con mi tiempo, con mi actitud, con mi dinero, y me cuesta dar, es una clara señal, es una muy buena señal de que posiblemente aún no he experimentado la generosidad de Dios en mi vida. Y yo quiero que tú lo experimentes. Yo quiero que experimentes el amor de Dios hacia ti, su generosidad, para que tú puedas crecer en esa generosidad también. Así que te invito a orar conmigo y vamos a preguntarle a Dios que Él te habla. Y vamos a hacerle la siguiente pregunta. Vamos a preguntarle, Señor, ¿qué hubiera pasado de mi vida si tú no me hubieras perdonado? Deja que el Señor te hable un poco de ello. ¿Qué pasaría con tu vida si Él no te hubiera perdonado? Señor Jesús, habla eso a cada uno de nosotros ahora en el nombre de Jesús. Muéstranos qué hubiera pasado conmigo si tú no me hubieras perdonado, Señor. Piénsalo por un momento. Señor, abre sus ojos. Abre nuestros ojos para ver. Abre nuestros ojos para ver, Señor, dónde estaríamos sin ti. ¿Qué vida tendríamos sin ti? ¿Qué esperanza tendríamos sin ti, Señor? ¿Qué esperanza de vida eterna tendríamos sin ti, oh Dios? Y abre nuestros ojos para ver, Señor, tu generosidad hacia nuestras vidas, hacia nosotros, oh Dios. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente para entender y para ver cuán generoso has sido con nosotros. Oh Dios, y crea en mí este corazón de generosidad. Señor, porque yo quiero ser como tú eres, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén.